Hola, profe, me llamo Luciana Romero, participo y soy integrante del grupo número 10 de su materia y la parte de la actividad que me tocó desarrollar de nuestro trabajo, que fue justamente acerca del tema de parasitología, fue la enfermedad llamada toxoplasmosis. ¿Sí? Lo que nosotros podemos justamente saber de esta enfermedad, antes de comenzar a explicar de qué se trata, me gustaría aclarar cuál es el principal componente de esta enfermedad o infección. Este justamente es esto que vemos en esta imagen, se llama Toxoplasma gondii. Es un protozoo, justamente parásito, es intracelular, o sea que vive dentro de la célula justamente, y son unicelulares. La forma que ellos tienen de mantenerse vivos es justamente multiplicarse una vez que ingresan a la célula, ya sea justamente del ser humano, y de esta manera al multiplicarse ellos mantienen su supervivencia y una vez que llegan a afectar o alterar el funcionamiento del tejido, producen justamente lo que es la infección, que es prácticamente el concepto o el término que se usa para esta palabra. ¿Sí? Es una infección ocasionada por este parásito que acabo de explicar, justamente. Este tipo de parásito, ¿sí? Lo que hace justamente es causar la toxoplasmosis y cuando estos viven en lo que es la parte intestinal, ¿sí? De un ser para transmitirse a otro, ¿sí? Justamente lo hace por medio de la vía, lo que sería oral o fecal. Uno de los tantos ejemplos que podemos tener es justamente cuando nosotros hacemos la ingesta de lo que ya sea carne contaminada, alimentos contaminados con el parásito. También se puede transmitir vía uterina, se puede justamente transmitir ya sea cuando recibimos un trasplante, ¿sí? O una transfusión de sangre que ya esté contaminada con este parásito, y también se puede transmitir por medio de lo que es el contacto que tenemos y la ingestión, mejor dicho, al organismo que tiene el ser humano con el componente que tienen generalmente las heces fecales de los gatos. A esto justamente, a la enfermedad justamente se la conoce por la famosa enfermedad del gato, porque es uno de los más conocidos métodos de transmisión que tiene la enfermedad. Esto justamente, ¿por qué es así? Porque según lo que verifiqué y indagué en mi respuesta, pude detectar que lo que sería en las heces de los gatos, nosotros tenemos la presencia de oquistes, los cuales, cuando la persona hace la ingestión al organismo, es donde se comienza a multiplicar y a trabajar el parásito con lo que son las células e infectarlas prácticamente. Dentro de los quistes se forma el cigoto o el huevo, por así decirlo, de lo que sería este parásito. Cuando el parásito dentro de ese oquiste madura, se rompe el oquiste y así es justamente como se liberan lo que se llaman esporozoitos infecciosos, ¿sí? Justamente esta enfermedad nosotros sabemos que a la persona que puede afectar lo hace a este tipo de niveles que vemos en esta imagen. Pueden ser, por ejemplo, a nivel cerebro, a nivel pulmonar, al nivel del corazón, del hígado y hasta la visión. Justamente nosotros sabemos que hay cierto tipo de síntomas a lo que es la enfermedad o la infección justamente. Tenemos tres tipos de grupos determinados de personas, por así decirlo, a los que se pueden detectar o manifestar estos síntomas. Tenemos por un lado las personas que tienen un sistema inmunitario saludable. Tenemos por otro lado a las personas que son inmunodeprimidas justamente, y por otro lado a un cierto pequeño grupo llamado lo que serían las mujeres que están embarazadas, ¿sí? A las personas con un sistema inmunitario saludable puede afectar o manifestarse justamente el parásito y la infección ya una vez desarrollada por medio de dolor de cabeza constante, pueden tener dolor muscular justamente y hasta dolor de garganta. Porque justamente lo que hace es inflamar los ganglios que tenemos en esta zona justamente. A las que son inmunodeprimidas por ahí es un poco más notorio la enfermedad, ya que justamente son personas que son justamente ya más sensibles, por buscar una palabra fácil,
de lo que sería el contraer una infección, o sea, afecta un poco más, es más potente, por así decirlo, que en una persona con un sistema inmunitario más saludable, ¿sí? Porque ellos se encuentran justamente sensibles o lo que sería en riesgo a cualquier tipo de enfermedad. Estos tienen un poquito más de diferencia en lo que son los síntomas. Si bien también pueden presentar los anteriores, también pueden tener confusiones, pueden justamente tener fiebres y hasta convulsionar al levantar tanta temperatura en fiebre, a nivel corporal justamente. Y en las embarazadas, ¿sí? En las mujeres que estén infectadas justamente, lo que pueden hacer es que durante el primer trimestre de embarazo pueden ocasionar un aborto espontáneo y también hay un gran porcentaje de que puede causarle al feto hidrocefalia, ¿sí? Justamente eso es lo que yo acabo de explicar acá. De esta manera sabemos cómo se adquiere la enfermedad en este momento, qué afecta a nivel ser humano y cuáles son generalmente sus síntomas. Ahora, si bien sabemos que hay cierto tipo de maneras de cómo poder prevenir lo que es la enfermedad. ¿Cómo lo hacemos? Justamente congelando la carne de manera correcta para que no esté en contacto y no pueda justamente llegar a un mal estado, ¿sí? Cocinar la carne de la manera correcta, ¿sí? Para llegar a un cierto de temperatura en lo que es este tipo de sólido, para que justamente se inactive cualquier tipo de parásito que pueda tener presente. También lo ideal sería no tomar embutidos, beber agua embotellada, alejar la comida de las moscas, utilizar guantes desechables, evitar trabajar justamente en jardinería sin guantes, poder lavarse las manos constantemente, más específicamente cuando generalmente hacemos el cambio de la arena en lo que es justamente la caja sanitaria de este tipo de animales, ¿sí? Y entre otros. Bueno, profe, eso prácticamente es lo que yo resumí de todo este tema. Es una enfermedad bastante interesante a poder dar, pero esto a nivel general es lo que yo me basé en hacer mi respuesta. Espero le haya gustado y le agradezco su tiempo.